Fíjense que de alguna manera el ser humano ha querido resumir y de alguna manera capturar los mandamientos más importantes de parte de Dios. Y nosotros, algo que nos ha tocado en nuestro contexto es que algo que sucedió en el siglo IV, un monje se apartó y determinó ocho cosas que le llamó él, 8 aspectos que iban a dañar al ser humano, que la gula, pereza. ¿Tú has escuchado eso? En el siglo VI, el Papa Gregorio I le pone el nombre de pecados capitales y no pone 8, sino que se va a 7. Y alguien que popularizó esta idea de los pecados capitales es Dante Alighieri en su Divina Comedia. Muchos de nosotros lo hemos escuchado en nuestro tiempo hemos escuchado, tal vez has visto, de hecho hicieron hasta una película, no me acuerdo cómo se llamaba esa película. ¿Cómo se llamaba esa película? ¿Así se llamaba? ¿7 pecados capitales? ¿Seven? Ok, Seven, pero no es el refresco, ¿verdad? Y se trataba exactamente de eso, de los 7 pecados, porque lo que se busca era como buscar dentro de lo que es la ley de Dios, ciertas cosas que hacen o depende o afecta de manera en otras áreas de la vida. Por eso lo resumieron. Obviamente los 7 pecados capitales, ese monje, el Papa Gregorio I, no es un concepto de la Biblia, no es un concepto que tú puedas saber en la Biblia donde dice esos 7 pecados capitales, no te lo vas a encontrar. No es un resumen o no es un aspecto que salió de la palabra de Dios. Pero también los rabinos también hicieron un compendio de cuántos mandamientos, y en toda la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿cuántos mandamientos vamos a encontrar? Tú y yo conocemos los 10 mandamientos. Tal vez no lo sepas de memoria, te sabes 1, 2, 3, 5, pero tal vez no los 10. Pero para los rabinos también, buscando ese concepto de buscar mandamientos importantes, que cuidar, aspectos que hacer, ellos se dieron primero la tarea de compilar todos los mandamientos que pudieron determinar de la Torá. Y concluyeron en ese compendio encontraron 613 mandamientos. Dice, hoy vamos a ver solamente 500 mandamientos. No se preocupen, solamente vamos a ver 500, no los 613. Y ellos encontraron 613, de los cuales 248 de estos preceptos o mandamientos tienen un contexto o una connotación positiva de si haces esto te pasará esto. Y 365 mandamientos o preceptos tienen un contexto negativo. Ambos suman los 613 que los rabinos estaban enseñando. Y aprovechándose de esa parte que para ellos era muy importante, como analizar, estudiar, escudriñar, por eso los tenían separados. En total son 613, 248 con una connotación o aspecto positivo, 365 con una connotación o aspecto negativo, para poder determinar aquellos en los cuales se tenían que concentrar, enseñar como rabinos al pueblo de Dios. El estudio de esta mañana se titula 2 cosas que nunca debes olvidar. 2 cosas que nunca debes olvidar. Y para esto vamos a Mateo, por favor. Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Dice lo siguiente en Mateo 22, versículo 34. Dice, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los saduceos con esa respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Versículo 37, Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo
como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Aquí tenemos esta pregunta nuevamente, de esta idea de buscar lo más importante. Le hacen la pregunta a Jesús, pero era una pregunta para tenderle una trampa. Ellos tenían ese concepto, esa visión, esa enseñanza de separación de mandamientos. Ellos conocían la Torá y la ley de Dios. Y en este fragmento del Evangelio le han estado haciendo ciertas preguntas a Jesús para poderlo hacerlo caer, para poderlo asesinar. Sabemos que los fariseos querían tenderle trampas para poder asesinarlo. Le hicieron varias trampas, desde el impuesto. Oye, Jesús, ¿no vas a pagar el impuesto? Buscando que si dice que no, mira Roma, Jesús está promoviendo no pagarte impuestos. Querían tenderle una trampa con esa pregunta. Lo que Jesús soluciona esto es que le dice a Pedro, Pedro, agarra ese pez, saca la moneda, y también la parte de quién es esa inscripción de la moneda, es del César. Pues dale al César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Todas las respuestas que les hacía Jesús hacia las trampas de las preguntas que les hacían no podían contra él. Los saduceos antes de este texto les estaban diciendo: oye Jesús, si una persona se casa con 7, se le van muriendo, se casa con una, se muere, se casa con otra, se muere, se casa con otra, en el cielo ¿de quién va a ser esposo? Está también queriéndole hacer una trampa, y Jesús habla acerca de la resurrección, que pues no existe. Les lamento decirles esto, yo sé que conocen esto, pero no existe el amor eterno, ¿verdad? Que en el cielo también vas a estar con tu pareja. Eso no es cierto. Dice la palabra de Dios que solamente es algo que es aquí en la tierra, y arriba no existe como tal esa parte de unión matrimonial. Y nuevamente ahora van este experto en la ley y Jesús, y se va contra esto. Y la intención que querían es de todos esos 613 mandamientos decir y tomarlo como: mira, si nos dice que ciertos, nos lo agarramos de ahí. Nos agarramos, ¿y por qué esto? ¿Y por qué dejas a un lado este otro mandamiento? Es que eres liberal, es que eres... O sea, ellos querían tenderle una trampa de cuál era el mandamiento más importante para aquello que seleccionaría a Jesús. Ahí irse sobre él, acusarlo contra las personas, los rabinos, para poder acusarlo, matarlo y crucificarlo. Era la intención. Sabemos que ninguna trampa, ninguna pregunta pudieron lograrlo, y que tuvo que hacer por medio de la traición. Ahí viene a mí, ahora sí, ahí viene, ya la vi por acá, la mosca voladora. Pues todas las moscas son voladoras, ¿verdad? Pero por acá viene. Sonó a patada voladora, así se me figuró en mi mente. Entonces aquí le hacen esa pregunta a Jesús, y lo que Jesús responde para nosotros tiene que ser una gran lección. Escucha bien eso, la respuesta de Jesús a una trampa para nosotros es una gran lección. Porque Jesús, de todos esos 613 mandamientos, lo resume en dos de los cuales tú y yo nos debemos enfocar, pero también debemos evaluar en cómo estamos. Porque lo que Jesús está enseñando en este evangelio dice: mira, de estos se basa todo. Se basa lo que dice la ley y también de lo que exhortaban los profetas. Es decir, si no lo estás llevando a cabo, ya perdiste toda la esencia de lo que es lo que Dios nos pide. Y esta respuesta obviamente para los judíos que estaban cercanos, para ese experto de la ley, no le fue sorprendente. Para los judíos existe una oración diaria que ellos tienen que hacer tapándose sus ojos con su mano derecha. Tienen que pronunciar algo que se llama Shama el Señor. Es una oración que al amanecer ellos pronuncian esta oración de Shama el Señor. Cuando van a dormir tienen que pronunciar esta misma oración tapando sus ojos, la oración de Shama el Señor. Y prácticamente es recitar lo que dice el libro de Deuteronomio, y específicamente lo que acabamos de leer. Y se tienen que tapar los ojos para poder concentrar su atención. Para nosotros las palabras en español de lo que dicen ciertos textos bíblicos no nos da mucho, porque no es el lenguaje original en el que se expresó. Pero en el idioma original, el taparse los ojos tenía la intención de poder concentrarse, meditar en todo lo que implicaba lo que estaban diciendo. E imagínate, tienen que hacerlo todos los días en la mañana, todos los días en la noche. Así que la respuesta que le estaban dando no era una respuesta nueva. ¡Ah, qué gran descubrimiento! Era algo que ya sabían,
pero que no lo estaban llevando a cabo. Algo que a nosotros nos sirve en nuestro contexto es que la parte que nosotros cabe resaltar, vamos a Deuteronomio 6, por favor. Deuteronomio 6, versículos 4 al 5. Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 al 5. Dice lo siguiente. En el versículo 4 comienza: escucha, Israel, Shama Israel. El Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el Shama, es lo que pronunciaban en las mañanas y en las noches. Y lo que Jesús de esos más de 600 mandamientos, 613, apunta a Deuteronomio 4, capítulo 6, versículo 4, 5. Y algo que yo quiero destacar es que la base de los mandamientos que Jesús resalta, la base tanto hacia Dios y hacia los seres humanos, es el amor. Cuando está hablando acerca de Dios, dice: ama a Dios. No está diciendo obedécelo, cúmplelo. La base para tu relación y mi relación con Dios, de aquello que vas a hacer, es la base del amor. Respecto al prójimo, no solamente está diciendo ayúdalo, aquello que se le ofrezca, y si tú lo puedes proveer, dáselo. Dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la parte más importante que yo quiero comentarte es que en el lenguaje bíblico, el amor está conectado con acciones. El amor está conectado con acciones. Cuando dice ama al Señor tu Dios, la palabra de Dios espera que haya acciones en consecuencias de ese amor. No existe como en nuestra cultura una cuestión emocional, sentimental. Muchos chicas se pueden enamorar de algún artista y nunca lo han visto, nunca ha pasado nada, pero ay, cuánto lo aman, y tienen sus póster y tienen cosas así, principalmente cuando están jovencitos o jovencitas, no están llenos de póster y saben todo lo que le preguntes o digas, te lo saben decir. Y la parte que la palabra de Dios nos enseña, y yo quiero que tú y yo nuevamente recordemos, es que el amor tiene que ver con una acción, sea expresado de quien sea. Si es algo expresado de Dios que nos ama, vas a notar que hay acciones de ese amor que se está expresando. Y Dios espera que de nuestra parte no solamente haya un sentimiento, un deseo o algo. Vamos a leer un ejemplo, Juan 3:16. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Juan 3, 16. Dice lo siguiente en Juan 3, 16. Es uno de los textos más conocidos en el mundo entero. Dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este texto dice que Dios amó al mundo, pero también inmediatamente habla de una acción. ¿Cómo está demostrando ese amor según Juan 3:16? Envió a su hijo único. Todos los aspectos que vas a ver del amor de Dios hacia la humanidad, vas a ver acciones. El amor se demuestra o se espera acciones. Ok, entonces en el lenguaje bíblico, esta parte de amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, necesitamos evaluar en nosotros si estamos hablando que Jesús está dando en esta respuesta dos de las cosas más importantes que tú y que yo tenemos que estar observando en nuestras vidas, que de eso depende lo que nosotros podamos respetar de Dios. Nosotros tenemos que evaluar constantemente estos dos mandamientos: el amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Hoy quiero yo darte, bíblicamente, darte
ciertos textos para que evalúes, así como si fuera un espejo, cómo estoy en mi amor a Dios. Yo no estoy preguntando que si pones alabanzas, que si cantas, que si haces. Vamos a ver qué Dios espera de acciones de aquellos que decimos amar a Dios. Vamos a Deuteronomio nuevamente, vamos a regresarnos a Deuteronomio y ahorita también vamos a regresarnos a Juan. Vamos a ver el primer aspecto como una evaluación, Deuteronomio 11.1. Deuteronomio 11.1. Dice lo siguiente en Deuteronomio 11.1. Dice, ama al Señor tu Dios, y después viene la acción, y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Ama al Señor tu Dios, ¿está conectado con qué acción? Obediencia. Vamos a Juan 14:15, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Juan 14:15 dice de la siguiente manera: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Hoy tú puedes evaluar en tu vida qué tanto estás amando a Dios. ¿Y cómo? Porque sientes bonito, porque vienes el domingo, porque ¿qué haces? No, se resume, tú estás amando a Dios si estás obedeciendo sus mandamientos. Oye, pero es que yo no siento nada como algunas personas, yo hasta las veo llorar y cuando oran y cuando esto. No se trata de sensaciones, de emociones, se trata, cuando estamos hablando de amor a Dios, de acciones. Entonces pregúntate, ¿qué tal está mi obediencia a Dios? Para obedecer a Dios necesitas conocerlo. Entonces, pues para poder obedecer a Dios necesitas conocerlo y se tiene que entender que necesitas abrir la Biblia de manera continua. Y no solamente abrirla por abrirla, sino porque deseas obedecerla. Si tú estás teniendo esta acción de obedecer, estás amando a Dios. Dios espera de aquellos que lo aman, así lo dice Deuteronomio 11.1 y Juan 14.15, que aquellos que lo aman obedecen sus mandamientos. Esa es la manera, la prueba, la expresión de que una persona, hombre o mujer, está amando a Dios. El poder tener obediencia. Hay quienes tienen un desinterés total de la Biblia. A mí no me la leas, eso es tuyo, mi amor, yo lo mío y tú lo tuyo, te respeto, no me digas. Y hoy mucha gente se engaña de que ama a Dios y ni le interesa la Biblia, ni le interesa obedecer, ni le interesa nada de eso. Y piensa que ama a Dios. No, yo sí lo amo, oh, sí, claro que sí. Y en sus estados, WhatsApp, todas las cosas, oh, cuánta cosa, cuánto poema, cuánta escritura, pero no está obedeciéndolas. Vamos a Salmo 10, Salmo 97:10, y vamos a ver otra manera que la palabra habla de acciones, de al amar a Dios. Salmo 97:10. Dice lo siguiente en el Salmo 197:10, dice: ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Ustedes, los que aman al Señor, y menciona la acción, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. No solamente obedecer es la forma que tú te das cuenta si amas o no a Dios. Según este Salmo 97:10, también habla de si amas o no a Dios en aborrecer el mal. El poder aborrecer el mal. Dice la palabra de Dios aquí, odien el mal. ¿Cómo se traduce eso en la vida diaria, Fer? Ok. Yo quiero que tú puedas mirar a tus aficiones en el entretenimiento de tu vida diaria. ¿En qué te entretienes? ¿Qué miras? ¿Qué escuchas? ¿Con quién te reúnes? Lo que tú miras, lo que tú escuchas, lo que tú haces, ¿Dios lo aborrece o Dios le agrada?
Nosotros no somos una religión de prohibición. No veas la tele, no escuches música, eso es pecado. Y es un apuntadero que se dice que es pecado ciertas cosas. Solamente quiero preguntarte, ¿qué tipo de películas ves? ¿Son películas que de verdad son que Dios diría, qué increíble que te des el tiempo para ver esa película? Gran mensaje. Dios es de terror. Pues odio. ¿Crees que tú aprobaría, Dios, algo así de narcotraficantes, de violencia, de cosas así? Y tal vez esté tocando gustos o sensibilidades que tú digas, Fer, qué exagerado. Lo que te estoy diciendo es, el hombre que ama a Dios odia el mal. Y Dios ha definido lo que es malo, no yo. Ha definido Él lo que es malo. Entonces, piensa en tu playlist, qué escuchas, qué tipo de música, qué dice esa música, tus amigos, te digo, tus conversaciones a lo largo de la vida. Porque la forma de una persona que ama a Dios está aprendiendo a poner en su corazón los mismos deseos de quien Él ama. Suena parecido como si fuera lo de una pareja en matrimonio. Si una pareja de matrimonio, hay cosas que son muy incompatibles, ¿sabes qué pasa? El esposo se esfuerza por poder, no solamente llegan, no, yo odio eso que tú haces. Trata de poder llegar a un punto en donde puedas disfrutar aquello que tu cónyuge disfruta, pero que tú no tanto. Es decir, tus deseos llegas a quererlos poner en la misma sintonía porque amas a tu pareja. Lo que se trata de odiar al mal es que tú estás poniendo tu corazón en la sintonía del corazón a Dios. Eso que a Dios le molesta comienza a molestarte a ti. Eso que Dios odia comienzas a odiarlo tú. No por prohibición, no por legalismo, no por ritualismo, sino porque empiezas a través de ese amor y esta cercanía a sentir y pensar y ver la vida como Dios la está viendo. Vamos al tercer aspecto, Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo 10, versículo 37. Dice lo siguiente en Mateo 10, verso 37. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Y comienza así. Otra manera de expresar el amor a Dios es a través de tenerlo como tu relación prioritaria. No solamente obedecerlo, no solamente odiar el mal, sino que tú has aprendido a tener a Dios como tu relación prioritaria. Porque aquí está hablando en Mateo 10:37, está describiendo un seguidor de Jesús que ha aprendido a amarlo más que todas las relaciones profundas. Hoy gente que puede sentirse amar a Dios o decir que está amando a Dios, muchas veces las relaciones son lo que les está costando trabajo. Nos ha tocado ver parejas que están en concubinato o en unión libre, y saben perfectamente que es algo que Dios dice no, pero dicen, pues yo amo más esto que lo que tú dices, Dios. O sea, eso es parte de lo que nosotros tenemos que enfrentarnos, sí o sí, que nos da, ¿y qué va a decir la pareja? ¿Y qué va a hacer esto? Cuando una persona agarra la onda y dice, esto Dios, yo quiero respetar, apreciar a Dios, estoy aprendiéndolo a amar. Y muchas veces es nuestras relaciones de pareja, padre, hijo y cosas así las que nos demuestran en dónde está nuestro nivel de amor. Podemos ser personas que postergan, que retrasan cuestiones que sabemos que están mal. Cuarto, Juan 21, 15 al 17, por favor. Juan, capítulo 21, 15 al 17. Juan 14, 15, capítulo 21, versículo 15 dice lo siguiente. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, y Jesús lo desafía a una acción. ¿Me amas?
siempre va a ser una acción en respuesta de ese amor. Dice, entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta a mis ovejas. Aquí nuevamente te demuestra la palabra de Dios que hay una conexión de amor a acciones, que no existe el amor de sentimientos. Una de las cosas que hoy puedes evaluar es si nosotros amamos verdaderamente a Dios, estaremos dispuestos a ir o a hacer lo que Él nos pida. Si nosotros amamos a Dios, estaremos dispuestos a ir o a hacer lo que Él nos pida. Cuando no estamos dispuestos es porque no hay amor. Algo que yo quiero resaltar aquí es que algo que ha pasado, yo tengo 20 años que conocí el Evangelio y he estado en distintos grupos y en diferentes iglesias. Yo quiero comentarles mi apreciación. La apreciación que he tenido es que cuando se desafía a una congregación, a un compromiso, ¿sabes lo que me he encontrado? Que son los mismos que participan en una actividad, en otra actividad, en otra actividad, Tú dices, bueno, ¿qué? ¿Y los demás? Y también resulta que me ha tocado observar es que los que no participan resulta en esta actividad, en las mismas actividades. Es decir, hay una apatía de un grupo de personas que siempre se caracterizan por tener la apatía en todo, y otro grupo de personas que se caracterizan no por tener el tiempo, sino que se esfuerzan por querer hacer o participar en las cosas. Y no solamente yo hablo, eso también yo veo aquí en la región Guadalajara, pero lo he visto en León, en Guadalajara, en las otras regiones, en donde me encuentro. Yo sé que tú eres testigo de eso, que vas a ver a las mismas personas haciendo aquí o haciendo allá, y si ya no lo estás viendo haciendo eso, ya lo estás viendo haciendo otra cosa, y a las otras personas haciendo nada. ¿Qué es lo que tiene que decirnos este texto? Aguas. Si yo ya me acostumbré a no estar dispuesto a hacer lo que Dios me pida o ir a donde Él me demande, ojo, no estás amando a Dios. O sea, no hay justificación para eso. No hay justificación para la inacción. O no, es que yo lo demuestro mi amor de otra manera. Ve a la Biblia y encuentra si esa forma que tú le expresas al amor es concordante con la palabra de Dios. Porque lo que aquí leo, cuando es restaurado Pedro, oye, ¿me amas? Haz esto. Y Pedro sabemos que lo hizo, alimentó a sus ovejas, cuidó a sus corderos, sí lo hizo, porque había un amor a Dios. Entonces, cuando haya desafíos en el lugar en donde Dios habla, porque Dios desafía a la gente a través de servidores. Cuando desafíe, yo te quiero pedir, no tengas el comportamiento de cruzar tus brazos y decir, yo sé que a otros le entran. Porque no estás cultivando un amor de tu parte hacia Dios. Como lo es la desobediencia, como lo es la falta de amar o de odiar el mal. Lo que nosotros hemos estado viendo en cada aspecto, que tu relación no es prioritaria, tienes otras relaciones más prioritarias que la de Dios, no estás expresando amor según lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Ahora vamos a la primera carta de Juan, por favor, capítulo 4. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21 dice así: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos
a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios, sentimiento, deben amar también a sus hermanos creyentes, acción. Otra forma que nos mide cómo estamos en el amor, en nuestro amor a Dios, es lo que Jesús estaba expresando también en la escritura que iniciamos esta enseñanza, de amar a tu prójimo como a ti mismo. Dios conecta un amor a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas tus fuerzas, y tampoco no deja de lado como mandamiento más importante el amor a tu prójimo como a ti mismo. Una persona, hombre o mujer, que no tiene relaciones saludables con la familia de fe o fuera de la familia de fe, no está mostrando amor a Dios. Podemos creer que estar aislados, sabes que yo soy el que ando peleado con todos, no me hablo con nadie, es más, me siento hasta atrás y ya se acabó y me voy, no quiero involucrarme con nadie. Pero no solamente es aquí, es en tu trabajo, es en tu casa, tú quieres aislarte completamente. Y Dios te dice, no, yo necesito de ti empujarte con las personas, aprender a amarlos. Y obviamente en el amor hay daño, hay heridas que nos hacemos unos a otros, pero también existe el perdón, la reconciliación, la comunicación. Entonces también hoy necesitamos evaluar en nuestras vidas es cómo están mis relaciones con los discípulos. Por eso el apóstol Pablo en la iglesia en Corinto, que había divisiones, que había pleitos entre ellos, y se dicen que aman y respetan a Dios en este lugar. No existe como tal una iglesia saludable que entre la congregación haya divisiones, sectarismos, grupitos. Y no hablo de grupos por grupos de trabajo, de logística, sino de que no se hablan y allá están los ricos, allá están los pobres, allá están los punquetos, acá están los darquetos, allá todo ese tipo de cosas. Hay muchas formas de separarnos, pero lo que la palabra de Dios dice, debes aprender a amar. Y si no te es posible, dice, mira, pues no sé, nos aterriza, mira, si no puedes amar al que ves, pues menos al invisible, menos al que no ves. Casi te dice, no te engañes. Por eso cuando dice ama a Dios y luego dice ama a tu prójimo, si no puedes amar a tu prójimo, no te engañes. No puedes amar a Dios, a alguien que solamente le oramos y que en algún momento en nuestras vidas podamos ver a Dios. Los dos mandamientos en esta pregunta tramposa, Jesús está hablando de las dos acciones más importantes que tú y yo podríamos hacer, y ambas se basan en el amor. Sin el amor nos volveríamos legalistas, ritualistas, cosas que nosotros haríamos. La pregunta que hoy nos debemos hacer es, ¿estoy amando a Dios? Y el amor se muestra en acciones. Dos cosas que nunca debes olvidar. Amar a Dios, está sencillo. De los 613 Dios nos los puso sencillo. Dos cosas que tú y yo recordemos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Pero esto demuestra en acciones. Si tú me dirías, oye Fer, no te escuché todo lo que dijiste, me distraje. Si hay algo que yo quisiera que tú escucharas de todo lo que digo, si hay algún tipo de resumen que yo quiero que tú te vayas en tu corazón de lo que tú escuchaste, es que el amor es el elemento interno más importante que debe colocarse en tus acciones. Si yo quiero que tú hayas escuchado algo, es que el amor es el elemento más importante de que tú lo puedas colocar en tus acciones hacia Dios y hacia tu prójimo. Si hay algo que yo diría, Fernando, dime una cosa que yo pueda hacer y practicar de lo que tú me estás enseñando. Si hay algo que yo quisiera que tú llevaras a cabo, que tú ejecutaras, es que de manera sincera hoy evalúes tus acciones concretas para que tú determines si estás amando o no a Dios. ¿Por qué? Porque de eso depende tu relación y todo lo que tiene que ver con Dios. Si tú no lo estás haciendo, si de manera sincera en tu evaluación dices, no lo estoy haciendo, me falta aquí, me falta esta acción, por favor, hazlo, arrepiéntete
Porque amar a Dios es lo más especial que tú puedes hacer. No quiero dejarte que nosotros vamos a hacer esto en nuestras fuerzas, porque tú sabes, si tú eres un nacido de nuevo, que el amor es un fruto del Espíritu. Es lo que encabeza la lista. El Espíritu produce amor. Y lo más interesante, a la luz de lo que acabo de compartir, es que el Espíritu produce acciones, porque está produciendo amor a Dios y amor al prójimo. Si tú eres una persona que en este momento no has hecho un compromiso con Dios y te interesa dar pasos de amor, de amar a Dios, te has dado cuenta que amar a Dios no se trata de escuchar algo el domingo, una cuestión espiritual y olvidarte en la semana de todo eso, o amarlo, piensa yo lo amo de tal manera. Yo te quiero invitar a buscarlo en la Biblia, si eso es lo que Dios espera en el amor que tú le estás expresando. ¿Ok? Acompáñame en una oración, por favor.